Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de Historia Universal Moderna en el primer año de preparatoria del Instituto Corima. Hemos hablado de historia de los niños, de los jóvenes, de la mujer, de la vejez. Con eso concluimos el bloque 7. Vamos a entrar ahora al bloque 8, que se llama Mundo Material en el Mundo Moderno, ¿sí? Y es precisamente el ascenso del capitalismo, ¿sí? Como sistema socioeconómico a nivel mundial. Y pues para poder analizar esto, cómo se va dando, tenemos que ver nuestro primer tema, que es el crepúsculo del feudalismo, ¿sí? ¿Qué es un crepúsculo? Bueno, pues cuando el sol se pone ya para que sea la noche. Entonces este tema nos está diciendo que es el anochecer de la Edad Media, del feudalismo, ¿sí? El feudalismo como sistema económico autosuficiente que no dependía de una red de comercio. Ya hemos hablado un poquito de esto en las sesiones presenciales. Pero bueno, vamos a entrar a esta etapa final de la Edad Media, ¿sí? Y vamos a verlo en tres fases, ¿sí? Primero tenemos que hablar del Sacro Imperio Germánico Romano, segundo tenemos que hablar de Francia y tercero Inglaterra, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con el crepúsculo del feudalismo. Y es que en los siglos XIII y XIV se va a notar una creciente decadencia en este sistema medieval, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, va a empezar a surgir los estados nacionales y se empieza a debilitar el poder del señor feudal. Adquiere cada vez más importancia esta nueva clase social de la que ya hemos hablado, de los burgueses, al desarrollarse el comercio y las ciudades. También en el campo se incrementa la producción destinada a la venta y se especializa en los cultivos, entre otros el del cáñamo y de la vid, así como la cría de ganado. El pequeño campesino demuestra más capacidad para adecuarse a las nuevas condiciones que los señores feudales. En la primera mitad del siglo XIV, Europa sufre una terrible hambruna y es devastada por una epidemia de la peste, que afecta sobre todo a Francia e Inglaterra, donde muere una tercera parte de la población. La servidumbre sigue siendo la base económica del sistema. En muchas partes se empeora la situación de los campesinos, dando lugar a una serie de rebeliones que se expresan en el aspecto religioso como en el político. ¿Sí? Bueno, el Sacro Imperio Germánico Románico. Bueno, aquí tenemos una familia muy importante que gestó este gran imperio, y es que precisamente son los Habsburgo, ¿sí? Esta casa imperial va a tener mucho poder, pero vamos a empezar a ver qué pasó con este imperio y por qué es parte de este crepúsculo del feudalismo. Bien, a la muerte del Papa Inocencio III, es el emperador Federico II de la casa de los Hohenstaufen el hombre más fuerte de Europa, ¿sí? Se le ha llamado con justa razón el primer gobernante moderno, disculpen. Tiene su corte en Sicilia, así es que no estuvo en lo que ahora llamamos Alemania, porque acuérdense que Alemania va a existir en la Primera Guerra Mundial. Arrebatada a los árabes por los normandos apenas en el siglo XII. En sus dominios hay tolerancia religiosa, lo que produce un gran florecimiento científico. A esta época se debe la introducción en Europa de los números arábigos. Tiene algunos conflictos con el Papa y es excomulgado, lo que tiene poca importancia en la corte de Sicilia. Emprende una cruzada, pero no de carácter militar, y en ella llega a un acuerdo diplomático con los árabes. Establece relaciones comerciales con ellos y obtiene tolerancia para las peregrinaciones a los santos lugares del cristianismo. ¿Cuáles son estos? Bueno, lo vamos a ver ahorita en la siguiente sección, pero bueno, estos lugares es Jerusalén, ¿no? Esa área de Jerusalén, España, pero ya lo hablaremos en la siguiente sección. En su lucha con los papas, insinúa en una carta a todos los príncipes de Europa que la riqueza de la iglesia es un mal para ella y para la cristiandad. Entonces, bueno, aquí va a empezar una protoidea de los protestantes. Ya saben de dónde viene eso. Que si la iglesia tiene tanto dinero, ¿por qué no lo vende? Bueno, de ahí viene, ¿sí? Entonces, desde este emperador se va a empezar a gestar la idea de ayudar a la iglesia a volver a la humildad predicada por los apóstoles, liberándola de sus riquezas. Esta idea de incautarse los cuantiosos bienes eclesiásticos
no desaparece de la mente de los gobernantes europeos hasta la Reforma luterana. Esto ya lo hemos hablado también sobre Martín Lutero, sus tesis, 95 tesis, y bueno, todo lo que implicó en la formación del protestantismo. Bueno, después de Federico II decae la fuerza del imperio y en el año de 1273 es electo Rodolfo de Habsburgo, jefe de una casa bastante pobre. Sin embargo, los Habsburgo logran extenderse paso a paso sus dominios de familia y su fuerza se basa más en estos que en su título, cada vez más nominal, de emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Hay una expansión constante de los alemanes hacia el oriente, donde se apoderan de las tierras eslavas y las colonizan. Desempeñan un gran papel en esto las diferentes órdenes de caballería, como los caballeros teutónicos, que son derrotados en los lagos masurianos, con lo que se detiene por mucho tiempo el avance alemán. A finales del siglo XIII y principios del XIV, los cantones, o sea, los estados suizos, adquirieron su independencia y su fuerza se basa en el control de los pasos sobre los Alpes, donde forman pequeñas provincias con un gobierno republicano local. Vamos a Francia. ¿Sí? Un momento. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahí está. En Francia tenemos dos cuestiones importantes, ¿no? Los estados generales y la guerra de los 100 años. Bien, a principios del siglo XIV se reúnen por primera vez los estados generales, que es una asamblea de representantes de la nobleza, del clero y de la burguesía. Estas juntas, que se realizan periódicamente hasta principios del siglo XVII, tienen un importante papel en la unificación y estructuración del país. Francia adquiere su unidad definitiva en la Guerra de los 100 años, que dura del año de 1337 al año de 1453, y estas guerras eran de Francia contra Inglaterra, como lo pueden ver acá, o sea, Francia contra Inglaterra. Y bueno, ¿cómo se va a dar esto? Bueno, empieza cuando al extinguirse la descendencia directa de los Capeto, los reyes ingleses reclaman sus derechos sobre la sucesión del trono francés. La lucha tiene muchas alternativas. Aparece en ella el uso de armas de fuego. También se emplean grupos de hombres armados a sueldo. Sí, de ahí viene la palabra soldado, o sea, quiere decir que es un hombre a sueldo. ¿Sí? La destrucción del campo y la consiguiente miseria para los campesinos produjo una serie de rebeliones, los jacqueries. De eso también ya hablamos en sesiones anteriores. Bueno, cuando Francia parece haber perdido la lucha contra Inglaterra, va a aparecer este personaje que bueno, primero se declaró como hereje y apenas en el siglo XX pues va a ser canonizada. Y es precisamente un fervor patriótico que va a aparecer y que se va a encarnar en lo que va a ser Santa Juana de Arco. ¿Sí? Esta muchacha que, si conocen la historia o han visto alguna peli sobre eso, es una muchacha cristiana que en el campo se encuentra una espada y escucha la voz de San Miguel Arcángel para que ella guíe a su pueblo a Francia a ser liberada de los ingleses y que tiene un mensaje secreto para el delfín, o sea, el rey de Francia en ese momento. Entonces ella lo que va a hacer es liderar los ejércitos franceses y va a conseguir unas victorias. Pero bueno, al final sabemos que el mismo rey la traiciona y la van a mandar a la Inquisición, la van a quemar en la hoguera por brujería y por vestirse como hombre. Entonces, si a ustedes les interesa, pueden investigar más sobre la historia de Santa Juana de Arco. Pero bueno, esto es un curso, pero se menciona aquí, etcétera, ¿no? Bien. Durante la Guerra de los 100 años se establecen impuestos que subsisten después, reforzando la posición del rey, al permitirle mantener un ejército permanente, que lo hace más fuerte que los señores feudales. Recuerden que los feudos tenían sus propios milicias, pero lo que hacían era que los señores feudales junto con las milicias fueran leales al rey. Cuando se empieza a implantar este tipo de estados modernos, acuérdense que los señores feudales, al volverse burgueses, ya no necesariamente van a ser leales al rey. Y entonces lo que tiene que hacer el rey es contratar su propio ejército con mejores tecnologías y para que pueda precisamente someter a los señores feudales que le son rebeldes, pero con un ejército precisamente del puro rey. Ya no depende del ejército de los señores feudales.
Finalmente el rey Luis XI, ¿sí?, que nace en 1461 y muere en 1483, se independiza parcialmente de la nobleza, centraliza en medida creciente el poder del Estado y en su tiempo se introduce la industria de la seda en Lyon. Y bueno, finalmente en Inglaterra tenemos un hecho importante del crepúsculo del feudalismo, que es la Guerra de las Rosas. Y precisamente, ¿cómo se da esto? Bueno, por haber perdido la guerra de los 100 años contra Francia, el rey Enrique VI pierde autoridad. Se produce una rebelión que desemboca en otra lucha que va a durar 30 años y que se llama así, la Guerra de las Dos Rosas, ¿sí? Bueno, ¿por qué se llama así? Porque los grupos adversarios usaban una rosa blanca o una rosa roja, dependiendo de en qué bando estabas. Nada más por eso se llamaba así. Entonces, bueno, esto se resuelve que finalmente en 1485 sube al trono Enrique VII de la casa de los Tudor. Con esta guerra civil muy sangrienta se fortalece una nueva aristocracia, más comercial y menos agrícola que la anterior, y se sigue debilitando el poder de los reyes de Inglaterra. Bien, pues esto va a ser a grosso modo lo que es un crepúsculo del feudalismo. En la siguiente sesión pues vamos a hablar un poco de la Edad Media y nos vamos a centrar en lo que sería las cruzadas como un desarrollo del comercio para que al final desemboque en lo que estamos hablando hoy de una manera panorámica. Hasta luego.